Estamos de regreso en Matinal. Muchísimas gracias por su sintonía. Y ahora les presentamos nuestro siguiente invitado. Se trata de Charles Mariotti Jr., quien es diputado por la circunscripción 1 del Partido de la Liberación Dominicana. Le damos la bienvenida. Muy buenos días, gracias por la invitación. Vinimos como candidato, también le agradecimos la oportunidad en ese momento y ya hoy como diputado, nueva vez reencontrándonos, así que muy agradecido. Sí, es que la entrada antes de una posición se empieza por aquí. Así es. Eso de la suerte. Aquí le auguramos éxitos. Sí, sí. Muchísimas gracias por eso. El Partido de la Liberación Dominicana, ahora renovado. Renovado y con el mismo presidente. Y con el mismo presidente, o sea, que es lo viejo con los jóvenes, porque tú eres joven también. Y, claro. ¿Cómo augura ese activismo que había durante ese proceso, ese congreso? Y además, hay un tema pendiente en el aire y es que quién habló con el presidente para el caso de habilitar a Danilo Medina y dice que no, pero el presidente dijo, yo le pido que vayan a mi discurso del día de la proclamación de la Constitución, yo repito lo mismo. O sea, bien, empezando por el principio, nosotros fuimos a un proceso de elecciones, un proceso interno que se hizo en el marco del 10º Congreso de Reinaldo Pared Pérez y gracias a Dios salimos victoriosos. Fue un proceso exitoso, un proceso transparente, diáfano, plural, donde se pudo expresar todo el Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana. El presidente Medina fue a un proceso contra Francisco Domínguez Brito y el presidente Medina sacó 2 de cada 3 votos posibles, es decir, sacó un 67% y Francisco Domínguez Brito, que se consolida como líder de una facción importante dentro del PLD, también saca un 32%. Sacó muchos votos. Sacó muchos votos y Más se pudo expresar. Enfrentando al líder de ese partido, claro, expresidente, y que se hablaba de que era una especie de plebiscito. Aquí lo dijo Roberto Rodríguez Marchena, no sabemos si es de 90 o 93%, pero Brito sacó prácticamente la mitad de lo que sacó. Y quizás sorpresa para los que están fuera del partido y hasta para algunos adentro, pero nosotros que conocemos la trayectoria, la carrera política de Francisco Domínguez Brito y su liderazgo a lo interno del partido, no nos sentimos sorprendidos para nada. ¿Eso consolida sus aspiraciones presidenciales para el 2028? Consolida su peso y su fortaleza dentro del partido, sin lugar a dudas, pero siempre se ha reconocido la importancia de Francisco Domínguez Brito. En el proceso pasado, en el Congreso pasado, él fue incluso el miembro del comité político más votado. Entonces, es una persona que nosotros respetamos mucho y que es muy importante para el futuro del Partido de la Liberación Dominicana. También felicitar a Johnny Pujols, que fue electo secretario general, y definitivamente manda un buen mensaje de una mezcla entre la experiencia y la renovación, la juventud. Y también aprovechar el espacio para felicitar al secretario general saliente, mi padre, ¿verdad?, por la labor que realizó al frente del partido durante estos años, un periodo que en principio debía ser de 5 años, pero que por la necesidad de avanzar el Congreso y un acto de desprendimiento, claro, sale a los 3 años. Porque fue que renunció. Claro. Y en el caso quedó miembro del comité político. Sí, sí. En condición claro. de Los estatutos exsecretario. Establecen que los presidentes, los que han sido presidentes del partido, los que han sido candidatos presidenciales, los que fueron vicepresidentes de la República, los que han sido secretario general, mantienen la condición de comité político sin la necesidad de ir a elecciones, porque se entiende que pueden aportar mucho desde el órgano de dirección del partido. Pero eso fue lo que se vivió el pasado domingo y nosotros estamos muy felices con los resultados y esperamos que esto sirva de ese primer paso para renovar las esperanzas de todos esos que tienen sentimientos de afecto y cariño por el Partido de la Liberación Dominicana a nivel nacional. Usted hablaba de que se mezcla experiencia y pues nuevas generaciones, nuevas ideas. Ayer tuvimos una conversación con uno de nuestros invitados que decía que los cambios generacionales no tienen nada que ver con edad, que igual una persona con vasta experiencia en la política puede tener nuevas ideas. En este sentido, ¿cómo se une o cómo se da esa fortaleza en el PLD de esta generación más joven, que evidentemente tenemos, ¿verdad?, nuevas ideas o vemos las cosas de manera diferente, aquellos que tienen ese nivel de experiencia, pero que a veces frenan esos cambios o les cuesta tal vez hacer esos cambios? Un proceso, digamos,
donde nos vemos enfrentados a veces, pero es natural. Y con la disciplina que caracteriza a los PLDistas, entonces nos hemos puesto de acuerdo siempre a través del centralismo democrático. Obviamente tratamos todos de fortalecernos, de establecer estructuras, y los nuevos, los jóvenes, digamos, porque en el PLD usted sabe que usted no empieza aspirando, ni llega de la noche a la mañana, usted primero empieza como simpatizante, luego pasa a ser militante, luego pasa a ser parte de las estructuras. Quizá mi generación no pudo ser parte de los famosos círculos de estudio, pero a través de nuestros padres, a través de nuestros mentores en el partido, hemos podido aprender las lecciones y las enseñanzas del profesor Juan Bosch. Y bueno, entonces vamos a las reuniones tratando de dejar saber cuál es nuestra intención, cuál es nuestra visión. Y gracias a Dios se nos ha escuchado, no siempre se nos hace caso. Pero eso le iba a decir, que en esos enfrentamientos, ¿quién gana? ¿La experiencia o la...? Depende. Hay veces que la innovación se le abre paso y se le abre espacio, pero todo es al paso, todo es con tiempo. Y sobre todo en política uno tiene que saber que la experiencia es vital, es esencial, y hay cosas que no se improvisan, y uno tiene también que escuchar y nutrirse, ¿verdad? Como esponja, para luego cuando nos toque a nosotros estar en los espacios de toma de decisión, poder hacerlo de la manera correcta. En el caso del ex candidato presidencial en el 2020, que fue Gonzalo Castillo, rechazó ser el puesto, ¿verdad?, de miembro del comité político. En el caso de Abel Martínez, quien es en condición de ex candidato, es miembro del comité político, sin embargo, se nota también en un perfil bajo. ¿Cuál va a ser el papel de esta, tú que estás dentro del PLD, qué se cuenta, qué se dice en torno a estas dos figuras? Bueno, lo que pasa es que en el marco del Congreso estamos primeros abocados a terminar bien. Entonces todo el mundo estaba haciendo un trabajo a lo interno del partido, o muchas de las personas que forman parte de los organismos de dirigenciales del partido. Entonces ahora estamos en otra etapa y creo que el rol que ellos jugarán será preponderante y que se sentirá mucho más hacia afuera, hacia la sociedad, como debe ser, porque es a la sociedad que tenemos que hablarles. A veces los partidos políticos y los políticos nos enfocamos en hablar entre políticos. Yo siempre he dicho que tenemos que sacar la conversación a las calles y que la gente sienta que realmente somos ese puente entre sus problemas y las soluciones. Y ese es el trabajo que estamos haciendo, tanto desde el Congreso de la República como desde el partido. Y quiero hacer la acotación sobre un tema que ustedes trataban más temprano, que es el tema de los vapes, de los Juuls. Sí. Recientemente nosotros sometimos ya un proyecto de ley que viene a regular los vapes y los Juuls y los cigarrillos electrónicos en República Dominicana, que hoy en día no están regulados. Y fue una de nuestras promesas de campaña y gracias a Dios encontramos personas que piensan igual que nosotros en la Cámara de Diputados. ¿En ese proyecto qué tú planteas? Básicamente estamos dando un primer paso para la regulación, porque hoy en día no están regulados. Estamos promoviendo que se prohíba la venta a menores de edad, porque hoy en día no lo está, hay un vacío legal, que se prohíba de manera implícita y tácita también, que se prohíban de los centros educativos, porque realmente la Asociación Dominicana Antitabaquismo, ADAT, dijo hace un tiempo en un estudio que publicó que los principales adictos a estos elementos son jóvenes entre 14 y 21 años. Entonces, cuando tú tan joven te enfrentas a una adicción a la nicotina, que valga decir que es una de las drogas que menos sentido hace, porque lo único que hace la nicotina es hacerte adicto a ella. Entonces, los jóvenes se ven bombardeados por esta publicidad. También estamos limitando los lugares donde pueden ponerse publicidad, estableciéndole multas a los minoristas que le vendan a menores de edad y estableciendo multas a los reincidentes también. Entonces, un régimen de consecuencias que viene a proteger a nuestra niñez, a nuestra infancia. Yo no creo en un estado paternalista necesariamente, pero a la juventud, a los niños sí hay que protegerlos. Y esto es un elemento que está haciendo mucho daño. Y si no lo regulamos, yo creo que la próxima pandemia puede ser una de enfermedades pulmonares, déficit de atención, que son las cosas que causan el abuso y el uso excesivo de estos elementos que hoy en día no tienen regulación alguna. Señor Charlie, usted en su calidad de diputado está en la Comisión de Industria y Comercio, ¿es así? Sí, la presido. En la de Medios de Comunicación también. Sí. Está como vicepresidente de la Juventud dentro de la organización política y está como secretario... De la Comisión de Juventud de la Comisión de Juventud y como secretario de la Seguridad Social. Sí. Hay mucho movimiento a nivel, bueno, los legisladores en sentido general y en las cámaras. ¿Cómo evalúa usted lo que está sucediendo en estas últimas semanas? Mira, han sido 2 meses muy intensos desde que asumimos la posición. Ya se hizo una modificación constitucional, nosotros bromeamos, somos 110 diputados nuevos, 96 que llegan por primera vez y 14 que vuelven, pero no estaban en el periodo pasado, que se debutó en Serie Mundial. Sí.
porque llegamos y rápidamente nos abocamos a esa modificación constitucional, con la cual en muchos puntos nosotros no estábamos de acuerdo y así lo hicimos sentir en la Asamblea, pero definitivamente fue una experiencia. También empezamos a conversar sobre el tema de la reforma fiscal que se sometió al Congreso Nacional y bueno, tuvimos la oportunidad de hacer la solicitud de que se hicieran las vistas públicas y gracias a Dios se nos hizo caso a la oposición porque mucha gente pensaba que las vistas públicas eran una obligación y no lo eran. Gracias a Dios el presidente Pacheco, el presidente Paulino de la Comisión de Hacienda entendieron la necesidad. Recuerde que para la reforma constitucional nosotros también solicitamos vistas públicas y no se nos permitió hacer vistas públicas. Entonces fue muy importante que en este caso pudiera pasar y que la gente pudiera ir a expresarse, el primer poder del Estado, hacer su voz escuchar a través de su opinión también. El trabajo que se hizo desde las redes sociales fue muy importante y, ¿por qué no?, el trabajo que se hizo en las noches, la gente haciéndose sentir a través de los cacerolazos también fue esencial. Entonces, ese proceso me dio a entender algo en tan solo 2 meses de ejercicio legislativo, que las reformas que este país necesita deben ser siempre producto de la conversación, del diálogo y del consenso. Solamente así podremos avanzar. En el caso ahora está la reforma laboral. Hay una comisión especial encabezada por Rafael Barón Durut Cholitín y habla de buscar un consenso. Eso tendrá que ir a la Cámara de Diputados. ¿Tú entiendes? Se dice que hay un consenso en cuanto al teletrabajo, en cuanto a la regulación de las trabajadoras domésticas. Hay avances en el sentido de que se le aumentó 3 días. Dice que 1, pero cuando usted lo ve laboral son 3 días más a los trabajadores. Pero ahí está el caso de la cesantía, donde los empresarios entienden que eso hay que cambiarlo. Tu opinión, cuando eso llegue allá a la Cámara de Diputados, ¿cuál es tu parecer? Que mañana empieza la lectura por parte de la comisión. Pero en el Senado. En el Senado y luego ya. Y estamos analizando el proyecto, pero la realidad es que el empresariado ya ha dicho que no es natural que llegue un proceso al Congreso sin antes haber sido producto del consenso, cuando hay espacio para tener conversaciones. Ahí está el CES, que es el Consejo Económico y Social, que es el organismo que establece la Constitución para que se tengan las conversaciones con todos los sectores productivos del país antes de llegar al Congreso de la República. Es que llegó eso llegó ahí y no llegó a consenso en cuanto a eliminar la cesantía. Y después los 3 sectores que tienen que ver, que son los trabajadores, el gobierno y las centrales sindicales, tienen más de cerca de 5 o 6 años discutiendo el caso. A ellos lo que les interesa es eliminar la cesantía. No hay consenso sobre eso. Primero porque los trabajadores a través de las centrales dicen que no. El gobierno no se mete, ni el gobierno pasado, pues se discutía también el gobierno pasado, ni tampoco este gobierno quiso meter las narices en cuanto a ese problema. Entonces, ahí no va a buscar consenso. Lo que pasa es que siempre tiene que haber la conversación y la línea abierta del diálogo, porque hoy por hoy el gobierno tiene una mayoría avasallante y posiblemente aplastante en ambas cámaras. Entonces, si ellos ya decidieron aprobar su reforma laboral como la sometieron, entonces no vale de nada que nosotros ni siquiera opinemos sobre el tema, como pasó con la constitucional. Y a pesar de que todos los sectores, o muchos de los sectores que fueron a la comisión ¿Estás de acuerdo que se elimine la cesantía? Lo que pasa es que yo creo que es una conversación que hay que tener y tenerla de manera clara, porque el sector productivo no puede verse afectado, pero también tenemos que poner hacia adelante todos los derechos adquiridos que tienen los trabajadores históricamente. No podemos seguir lacerando y cargando a la clase trabajadora dominicana. Eso es una conversación que tenemos que tener en el Congreso Nacional. Entonces, ahí no hay consenso válido. Pero yo espero que la decisión que tome el gobierno, que es quien tiene mayoría tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, no sea una decisión en contra de los trabajadores dominicanos. No, y ojalá tampoco se tomen decisiones radicales, de que de repente digan, pues salió la reforma laboral y nos quedamos también sin reforma laboral por el bloqueo que tiene la cesantía. Tenemos pendiente todavía el Código Penal, que las causales han bloqueado el conocimiento, la aprobación de esta legislación que evidentemente nos colaborará en muchos temas. ¿Qué dice la Cámara de Diputados o de manera personal usted sobre esto? Mira, nosotros hemos estado conversando sobre la importancia de la aprobación de este Código Penal, que era uno de los temas que más nos preguntaban en campaña. Sin embargo, en estos 3 meses todavía no hemos tenido la oportunidad de conocer el proyecto o de que llegue al Pleno de la Cámara de Diputados nueva vez. Y ni se habla ya de Código Penal con todas estas reformas. Aquí vuelvo y reitero la necesidad de que la gente entienda que desde la Cámara de Diputados nosotros somos el puente entre los problemas de la sociedad y las soluciones. Si no es así, y lo he dicho a mis colegas, siempre seremos muchos, no importa si somos 190, 170, 50, como dicen algunas personas,
Si nosotros no nos abocamos a solucionar los problemas de la gente, a tratar de que los proyectos que se aprueben en la Cámara de Diputados sean los proyectos que tienen la capacidad de cambiarle la cara a la República Dominicana y de que alcancemos ese nivel de desarrollo del que todos sabemos que somos capaces de superar los escollos y los problemas tradicionales que tenemos como sociedad, no importa cuántos seamos, siempre seremos muchos. Entonces yo quisiera que en esta legislatura por lo menos pudiéramos conocer el Código Penal, que sea un proyecto de tanta importancia como alguna de las reformas que ha estado sometiendo el gobierno, porque definitivamente que sin la intención, sin el interés político de parte del Ejecutivo, será muy difícil lograr la aprobación definitiva de este Código Penal que viene a romper con la disparidad de un Código Procesal Penal de hace 20 años y un Código Penal de hace más de 200 años. ¿Está de acuerdo usted con las causales? Yo sí, yo lo dije en campaña y lo reitero, pero las causales en sí no son el problema del Código Penal, porque los diputados que apoyan las causales en la Cámara de Diputados no son mayoría ni tienen los votos suficientes para impedir que el código se apruebe. Hay otros temas y sobre todo la falta de voluntad política, porque hay un código que se ha trabajado por más de 20 años, que ha sido producto del consenso y que, vuelvo y reitero, es una necesidad de la sociedad dominicana. Yo creo que nosotros, en vez de estarle quitando fuerza también a la figura, y no quiero ligar los temas, porque creo que el Código Penal es una necesidad que debe ser aprobado por este Congreso, que es una responsabilidad histórica que tenemos, porque yo creo que esa disparidad histórica que mencionaba es parte esencial del por qué al sistema judicial dominicano se le hace tan difícil, digamos, concretizar condenas definitivas para quien hace lo mal hecho. Pero creo también que nosotros debemos terminar de aprobar de una vez por todas la ley de referéndum, no necesariamente para estos temas, pero ¿por qué? Porque cada vez que analizamos las mediciones, el partido mayoritario en República Dominicana en estos momentos es ninguno. Entonces la gente siente una apatía por los partidos políticos, que yo creo que la única forma de controlar o no de controlar, que la única forma de enfrentar para parar esa abstención histórica que estamos viendo proceso tras proceso, donde en el proceso pasado fue de un 50% básicamente, mucho más alto que el proceso de la pandemia incluso, es haciendo que la gente se involucre a través de causas, de que la gente salga a promover causas y no personas, no partidos, que la gente trate de convencer a sus vecinos a través de la política, porque todos somos políticos, aunque seamos apartidistas, que la gente trate de convencer a sus vecinos de aprobar o de votar sí o votar no por alguna causa que entiendan que es la mejor para el país. Y yo creo que así fortalecemos la democracia. La ley de referéndum es aprobatorio, no existe el reprobatorio. Claro. Porque los legisladores en esa reforma del 2010 se metió en miedo, dijo, no, espérate, reprobatorio no, que sea aprobatorio. Entonces, debiera haber el reprobatorio, porque hay que consultar a la población si está de acuerdo o no. Yo creo que sí, porque esa Constitución del 2010, que si bien es cierto que puede tener oportunidades de mejora, gente como don Milton Ray Guevara ha dicho que es uno de los elementos constitucionales más completos de toda la región. Lo que pasa es que a esa ley le faltan... Porque él la promovió y se hizo un trabajo profundo. Coordinó. Y también profesionales internacionales han reconocido el valor que tiene la pieza legislativa. Lo que pasa es que a esa Constitución le faltan más de 60 leyes complementarias para que sea un elemento mucho más robusto. Y entonces yo creo que a eso es que nosotros como Congreso debemos abocarnos, a fortalecer la institucionalidad, a fortalecer las leyes y sobre todo a aprobar leyes como el Código Penal, aprobar la ley de agua, aprobar todas esas leyes que pueden realmente cambiarle la cara a la República Dominicana y no estar como Congreso cumpliendo solamente los deseos de perpetuar un legado pétreo que pueda tener una persona. Charlie Mariotti Jr., ese sonido que usted escuchaste ahí es también diciéndonos que llegó a las 8 de la mañana y que terminamos el programa. Que llegaban los bomberos. Y que empezaron los tapones de verdad. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias por acompañarnos y éxitos, que ustedes tendrán bastante trabajo. No sé si les dará tiempo de celebrar Nochebuena y Año Nuevo con todo este trabajo que tienen. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes y a su público. Bueno, vamos a... No, porque yo...